¿Cómo anda, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches. Bien. Gracias por venir, ¿eh? Por favor. Está muerto, ¿no? No. Estamos ¿Qué? ¿Pero? No, estamos acostumbrados. ¿Sí? Ahí lo estoy viendo a Carlos Castañeto. Hemos pasado muchas de estas junto con él. Noches sin dormir con Carlos. ¿Y cómo estábamos en desarrollo social. Me dijo recién que no sabía qué día era hoy. Sí, uno está perdido en los días, ¿no? Porque en la vorágine del trabajo, la responsabilidad de andar todo el día, uno se pierde. Pero no, la verdad que cuando uno hace lo que siente, lo hace con compromiso, lo hace con pasión, y eso, y saber que está trabajando junto a todos los demás, un equipo grande, a uno lo revitaliza. ¿Lo sorprende esto de Elisa Carrió? ¿Lo sorprende el médico? Nada. ¿No? No, no hay nada que no supieran. Sí, usted sabía que la mujer tenía relaciones Pero directas. todos lo sabemos, o sea, hay cosas en la política que después hay que demostrarlo, pero todos lo sabemos, todos lo sospechamos, lo mismo que la AFI, la persecución judicial, la utilización de los aparatos del Estado para perseguirnos durante estos 4 años, a todos aquellos que no solamente pensábamos distintos, sino que además levantábamos las voces y no nos callábamos. Entonces, eso, la verdad que de todo esto no me sorprende nada. ¿Y la relación con Estados Y Unidos además, no le sorprende? no, tampoco. Y además, yo soy de aquellos que estoy totalmente convencido que no se puede tapar el sol con las manos. En algún momento todo esto salta. Y esto es gravísimo, digamos, que se juntara con... Yo creo que uno de los delitos más complicados del Código Penal es la violación de la ley de inteligencia. Es uno de los delitos más complicados, de una gravedad institucional muy importante que no todo el mundo logra comprender. Pero dejemos que... Pero usted se da cuenta, Sergio, o sea, no es solamente que esta mujer... Perdón, no es que nos damos cuenta. Acá está Castañeto, lo hemos sufrido personalmente, así que no... esto no nos... Pero acá están los intereses del país, no solamente... No hablemos de espionaje todavía. Estamos hablando de los mails que Elisa Carrió recibía de los Estados Unidos para juntarse con la gente más interesada de los Estados Unidos en los intereses económicos de Argentina. Y la mujer esta lo que hacía era actuar de lobista para que al pueblo le vaya como el orto, porque básicamente lo que decía es que el Estado se tenía que retirar de cobrarle a las energéticas tasas o impuestos o lo que sea. Y después decía que era favorable el crédito con el Fondo Monetario Internacional. No, esto es lo que vinieron haciendo, gobernar es representar intereses. Está claro que no representaban los intereses de los argentinos, porque si hubieran representado los intereses de los argentinos, Macri hubiera cumplido algunas de las cosas que dijo que iba a hacer y no hubiera hecho nada de todo lo que dijo que nunca iba a hacer. Entonces, la verdad que hablar, esto me parece que es pasado, la gente se eligió que se encargue de la justicia, yo creo en la justicia divina, yo sé que a la noche no duermen tranquilos y nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente que para eso han elegido a Axel Kicillof en la provincia, han elegido a Fernández en el gobierno nacional y es lo que tenemos que hacer de esto, que se encargue la justicia. Nos vamos a Villa Azul, hablamos de eso, del fenómeno que está pasando hoy, un fenómeno que está ocurriendo hoy y que muchos imaginábamos que en algún momento tenía que llegar a los barrios más carenciados, las verdaderas víctimas de todo esto. Golan lo dice constantemente el ministro de Salud, a mí me gusta porque lo dice y es como que no hay como miedo, digamos, ¿no? En decirlo y en recalcarlo, son las principales víctimas, digamos, ¿no? Sí, el virus llega a todos lados, el virus no reconoce barrera geográfica, no reconoce barrio, no reconoce nada, el virus avanza. Lo que pasa es que obviamente aquellos barrios que están más altamente poblados, donde las situaciones son de confinamiento, de hacinamiento, el virus tiene una mayor velocidad de réplica y mayor contagio y por lo tanto hace más daño. Obviamente, pero esto no reconoce, el virus no reconoce raza, sexo, hace más daño en los grupos etarios adultos. Altos y en los pobres. Sí, en los pobres en cuanto a... ¿Por qué? Porque hay un mayor hacinamiento. No nos olvidemos que en una casa es normal, en una casa de cualquiera de estas villas, que vivan 3 generaciones, el padre, el hijo, el padre y el abuelo o el bisabuelo. Entonces esto ¿Podemos escuchar lo que dijiste hoy en la mañana? Sí, claro. Lo escuchamos a Bernidari. A ver. Peco de reiterativo, pero en estos momentos la sociedad tiene que saber y entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos pelearnos con la realidad y no podemos pelearnos con la sociedad. La sociedad tiene que entender lo que estamos haciendo y tratar de acompañarnos, porque esto no es una tarea fácil. Esto es peor, yo le puedo asegurar que es peor que una explosión nuclear, porque en una explosión nuclear uno puede medir en tiempo real la radioactividad. Nosotros siempre estamos 14 días atrasados. Este barrio, en estas condiciones, en este momento de la pandemia, en este periodo
que empieza a desarrollarse la enfermedad en el país y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los infectólogos entendieron que para este momento y con este paciente había que aplicar este tratamiento. Bueno, muy bien, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que la pregunta es, ¿por qué deberíamos ir a otro lugar que no sea donde fueron todos los demás países del mundo? ¿No? Esa es la pregunta, ¿por qué a nosotros no? Porque hicimos cuarentena, porque nos anticipamos un poco. Nosotros lo que vamos a tener es un daño colateral mucho menor. Ahora, el daño está, el virus está, es inevitable y va a seguir avanzando. De la responsabilidad y de las actitudes de cada uno de nosotros va a ser el resultado colectivo. Hoy estamos viendo el resultado, cuando vemos los números de Chile, cuando vemos los números de Brasil, estamos viendo el resultado. Lo que no nos puede pasar es terminar siendo víctima del resultado positivo que dio esta primera cuarentena que se hizo de manera muy estricta. Eso ha permitido no solamente ganar tiempo, ha permitido que la cantidad de casos no se dispare, pero estamos empezando a ver el problema con una mayor gravedad, con una mayor dificultad en cuanto a la penetración de los pacientes. Sí. Si usted lo está viendo eso concretamente, de hecho usted reaccionó frente a la pregunta de una periodista que me pareció una buena reacción porque verdaderamente había sido agresiva la pregunta, verdaderamente en el marco de la pandemia me parece que la política se ha metido muy fuertemente, pero no solamente la política, es una cuestión de ricos y pobres también. La riqueza y la pobreza aparecen en cada fenómeno social. Acá hay gente que tuvo recursos económicos para salir del país, que llegó a nuestro país, pero no solamente llegó y propagó el virus, sino que además hizo que la gente humilde de estas villas fuera a laburar a sus casas, lo cual es aún peor, es un sometimiento aún peor, porque evidentemente toda esta gente es vulnerable a todo tipo de reacción de la clase dominante argentina. ¿Lo está viendo mucho eso? ¿Está viendo mucho el...? La verdad que el fenómeno sucedió como usted dice, pero nadie lo hizo exprofeso, nadie lo hizo de manera dolosa, pasó porque tenía que pasar, pero usted fíjese lo asombroso de todo esto, que en diciembre hubo un paciente, el caso 0, que fue en China. En 5 meses arrodilló al mundo, arrodilló a las grandes potencias, quebró las economías de los países. Mató en Estados Unidos, ya casi están muriendo la misma cantidad de gente en 2 meses lo que mató la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto quiere decir que estamos a un problema muy grande, que lo ha sacudido a todo el mundo, que ha sacudido a todos los países y que nosotros no estamos exentos. Lo que estamos exentos y lo que todavía tenemos posibilidad es que el daño colateral, ese daño que va a producir, sea mucho menor que a todos los países. ¿Hay posibilidades? Pero el daño va a estar. ¿Hay posibilidades que se cierre, por ejemplo, Capital Federal? ¿Hay posibilidades que se cierren? Posibilidades fácticas. Hay 100 millones de posibilidades fácticas de hacer cualquier cosa. Lo importante es hacerlo, lo importante es tomar definiciones, lo importante, y por eso hay que ser muy cuidadoso. Me parece que ya terminó el momento de discutir, de ideologizar diferentes posturas. Terminó el momento, si apareció Lorenzetti ayer. Bueno, pero Lorenzetti es abogado. A ver, no, es juez de la Corte, uno de los más importantes. Yo lo que digo es, en este momento hay que ser muy responsable, muy responsable. Puede haber por ejemplo, ¿puede haber algún tratamiento mejor del que estamos haciendo en Villa Azul? Seguramente que puede haber alguno mejor. El que lo tenga tiene que tener la suficiente responsabilidad para venir a las 6 de la mañana, sentarse en el comité de infectólogos, recorrer el barrio y empezar a trabajar y proponer y hacer explícito su propuesta. ¿Por qué crees que Lorenzetti dijo eso? Porque acá se mezclan las mezquindades políticas, los opinólogos. Pero aparte, supuestamente Lorenzetti no es político. Bueno, sí, es un juez de la Corte. No importa. A mí, la verdad que lo que diga Lorenzetti lo respeto porque es el juez de la Corte y... ¿Pero sabe lo que está pasando en estos lugares, Lorenzetti? ¿Usted cree que no lo sabe ni el juez de la Corte ni mucha gente lo sabe. Por eso me parece que ahora tenemos la obligación no solamente de publicitar los actos de gobierno, sino de explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Porque es la única manera que puede llegar a entender a la gravedad que nos estamos En algún momento acercando. dijiste que ibas a filmar adentro de las casas de las villas, de cómo vive la familia. ¿Lo hiciste? Sí, lo que pasa que obviamente es bastante indigno y uno cuando ve esas imágenes, ¿cómo puede ser? Mire, usted ahí está mirando la urbanización de la villa del lado de Avellaneda. Esos monoblocks se construyeron en los últimos años en Avellaneda. Sí. Era igual al panorama que ve enfrente.
un municipio lo pudo hacer y el otro municipio no lo pudo hacer. ¿Y sabe qué? Me da vergüenza porque pasaron 8 años de gobierno peronista. Y la verdad que eso a nosotros nos duele y nos duele el doble, porque Sergio, el peronismo no pudo resolver una cosa como esa. Ahora, no es solamente Macri. Pero, no, por eso, el peronismo... Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Sabe qué? Esto nos hace ver que no se puede decir que se es peronista. Se es peronista cuando se hace peronismo. Y eso es marca de que por ahí Dios no pasó y el peronismo tampoco. Es realmente tremendo, Bernie, ver esas situaciones. La verdad es que estamos como descubriendo que la pobreza, todos los argentinos estamos descubriendo que la pobreza mata verdaderamente y que todos somos victimarios de esta gente, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que la pobreza hasta ahora se la trata con números, con porcentaje, es un debate etéreo en discusiones, pero a la pobreza hay que sentirla, hay que entenderla, hay que acompañarla y hay que estar para entender, y porque es la única manera de sensibilizarse, y si usted no sensibiliza no puede generar soluciones para algo que no lo mueve. ¿Cómo sensibilizar a la gente que se manifestó en Tigre para salir a hacer footing? No, pero la gente que a ver, me parece que ellos no tienen responsabilidad de... ¿Cómo no? ¿De sensibilizarse? No, pero a ver, la responsabilidad es de aquellos que gobiernan. La sociedad tiene que acompañar, me parece que nosotros tenemos que entrar en una discusión y a interpelar a los que tienen responsabilidad de gobierno, a los que tenemos responsabilidad de gobierno, porque yo me incluyo. Entonces, solamente así se puede entender, interpelar y empezar a generar una mirada con miras hacia el futuro para ir resolviendo un problema estructural de la Argentina, que es la pobreza. Si no, no hay manera, y por eso nosotros la entendemos. Le vuelvo a repetir, acá lo veo a Castañeto y me recuerdo las horas que habremos pasado en todos esos barrios trabajando. Mire, esta semana fue el problema de agua de Villa Itatí. Ese problema lo resolvimos con Castañeto hace 12 años cuando trabajamos con Alicia Kirchner, que fuimos a poner nosotros personalmente las bombas de agua para que el barrio pudiera tener agua potable. Pasaron 12 años y seguimos igual. Entonces me parece que tenemos que interpelarnos, tenemos que entender lo que está pasando y tenemos que saber que este no es el camino. Estos meses que recién estaba pasando es una de las consecuencias por la cual estábamos así. Pero no somos los únicos responsables. La política tiene su responsabilidad también. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias por hablar en serio. Siempre ha cumplido bien con nosotros, así que muchas gracias. Por favor. Hay que seguir laburando ahora. Bueno, gracias.